Bienvenidos a Templos de la Velocidad. Se ha corrido el Gran Premio de Hungría allá en el Húngaro Ring en Budapest y la verdad es que ha sido una carrera que nos ha dejado muchas, pero muchas sorpresas. Más allá de que se esperaba que fuera una carrera muy estratégica por el tipo de pista, muy semejante al karting y también por las condiciones meteorológicas de la misma, que fue una carrera como se esperaba con un clima bastante caluroso y en donde la degradación de los neumáticos pues jugó en contra de los equipos, y los propios equipos tenían que establecer estrategias para poder solventar esta problemática, cosa que pasó. Y hay dos tipos de equipos que podemos mencionar cómo les fue con respecto a esto. Es decir, los equipos a los cuales la estrategia que implementaron no le salió en lo absoluto. De hecho, no ganaron nada en absoluto en cuanto a posiciones. Y hay otros equipos a los que esta estrategia tampoco les funcionó, porque hay que decirlo, me parece que a ninguno de los equipos las estrategias que ocuparon fue la más eficaz, pero a pesar de que hubo equipos a los que tampoco les funcionó la estrategia, pues salieron victoriosos porque obtuvieron buenas posiciones ya en la parrilla final, ¿no?, de la carrera. Pero la verdad es que el novelón que nos generó el Gran Premio de Hungría fue lo que pasó con McLaren. Y es que hoy por hoy tendríamos que estar hablando de que McLaren ganó una carrera, hizo un doblete después de muchos, pero muchos años, junto con sus pilotos Oscar Piastri, el australiano, y Lando Norris, el británico. Y esa es una gran noticia para McLaren, porque McLaren la había venido liando desde grandes premios pasados, en donde tenía la oportunidad de ganar carreras con alguno de sus dos pilotos y no lo hicieron por errores estratégicos en el equipo o incluso por errores de los mismos pilotos. Pero en esta ocasión colocaron a sus dos pilotos, hicieron el 1-2. Oscar Piastri primer lugar, Lando Norris segundo lugar. Los dos McLaren estuvieron en la posición de privilegio, y el tercer lugar o el podio lo completaría un Lewis Hamilton que está intratable, con un Mercedes que lleva por lo menos ya 3 carreras en las que está entregando grandes resultados y que se está viendo como un renacimiento de esa escudería de las flechas plateadas que durante mucho tiempo dominó la Fórmula 1. Pero ¿por qué el novelón? Justamente porque, como les he mencionado, se tendría que hablar mucho ahorita de esta hazaña que ha tenido McLaren, porque no solamente es que haya hecho el doblete, el 1-2, sino también que es la primera vez que Oscar Piastri, siendo piloto de Fórmula 1 a sus 23 años, gana un gran premio en la máxima categoría, y eso también es digno de celebrarse. O sea, hay muchas cosas que pudiéramos estar celebrando, sobre todo quienes son o somos, porque yo me considero fan de McLaren, estaríamos celebrando. El problema está en que las formas en las que ganan pues pueden ser un tanto cuestionables, y no porque hayan hecho trampa o algo así, eso no. Ganaron bien, pero en la interna del equipo se tomaron decisiones que pueden ser polémicas, ¿no? Por ejemplo, ya en la parte final de la carrera mandan a llamar a los pits a Lando Norris, según sus ingenieros, para cubrirse de Lewis Hamilton y que no les llegara a ganar la segunda posición, cosa que estaba muy lejos de suceder, porque aunque Lewis Hamilton traía un buen ritmo de carrera y estaba ya asegurando su tercer lugar, es decir, su podio, estaba muy lejos de los McLaren. Entonces ahí hay algo que tiene que explicar McLaren. ¿Por qué llamó a Lando Norris siendo que no había ningún peligro? No corría peligro su carrera. ¿Qué provocó esto? Provocó que Lando Norris le hiciera un undercut a su propio compañero Piastri, que en ese momento estaba en primer lugar. ¿Qué pasa? Que entonces Lando Norris sale a pista, y cuando sale le gana la posición a su propio compañero,
Y entonces ahí se arma un quilombo, un problemón. ¿Por qué razón? Porque ya estábamos en la última parte de la carrera, lo que se suponía que los ingenieros previeron que iba a pasar, ni siquiera se acercó Lewis Hamilton. Hamilton no se acercó a ninguno de los McLaren. El problema ahí estuvo en que, pues, Oscar Piastri tenía la primera posición y esa estrategia que implementaron con Lando Norris hizo que perdiera la primera posición. Y entonces ahí fue cuando empezaron a surgir radios un tanto bizarras o extrañas, diciéndole y pidiéndole al piloto británico Norris, a Lando Norris, primero le dijeron, oye, tenemos que gestionar los neumáticos, entonces cuidado con las curvas, no sé, 6, 7, 8, ¿no? Por ejemplo. Luego le volvieron a hacer como una especie de advertencia. Lando, tienes que cuidar los neumáticos. Pero mientras tanto, Lando Norris, al verse beneficiado por ese undercut que pues él no pidió, pero que se vio beneficiado, pues ya iba en primer lugar. Entonces él a todo lo que daba, con el acelerador a tope, ¿no? Con el pie pesado, ¿no? Entonces, lo que provocó en Lando Norris quizá fue un pensamiento como, pues que me case, ¿no? O sea, si Piastri quiere obtener mi plaza, que me case. Cosa que Piastri también estaba haciendo, pero no estaba logrando alcanzar a su propio compañero. Entonces, ya en la conversación entre los ingenieros y el propio Lando Norris se volvió un tanto más bizarra porque llegó a tal punto en el que le dijeron, Lando, recuerda que este es un trabajo en equipo. Casi le dicen, está en juego, porque si es la realidad, está en juego el campeonato de constructores. Quizás el de pilotos se ve un tanto más lejano, pero el de constructores está en juego. En algún momento, así le dijeron, en algún momento vas a necesitar de Oscar Piastri. Y entonces ahí sucedió lo que tenía que suceder y que no tenía que suceder si no hubieran implementado una estrategia bastante rara en McLaren, ¿no? Como fue la de llamar a Lando Norris a los pits. Lando Norris en ese momento se vio como presionado y entonces cuando a él en el radio le dicen, oye Lando, vas a necesitar a Piastri. Y número 2, si por alguna razón surge una bandera amarilla y tiene que entrar el coche de seguridad, ya no va a haber manera en la que tú le puedas ceder el lugar a Oscar Piastri. Y entonces Lando, en ese momento, fue cuando pues casi a regañadientes se dejó pasar por su compañero. Una victoria muy merecida de Oscar Piastri, sí, porque la verdad es que él no tuvo absolutamente la culpa de nada de ello. Fue una mala estrategia, como las que la verdad se ha dicho es que McLaren ha tomado durante muchas carreras, que incluso le han costado victorias que estaban cantadas. Y aquí el problema está en que esta estrategia que se ha implementado, pues bien pudo hacer sentir mal o incluso no diría como que la palabra enemistar, pero sí causar malestar dentro del equipo entre esos dos pilotos. Ya cuando estaban en el cool room, en el post carrera, ahí se veía una conversación entre los tres, ¿no? Lando Norris, Oscar Piastri y Lewis Hamilton, pero bastante fría, bastante seca, como que hubo cierto distanciamiento, hubo cierto recelo de parte de Lando Norris con su coequipero y también de su coequipero de Oscar Piastri con Lando Norris, porque Lando Norris no le estaba devolviendo la posición cuando se lo estaban pidiendo, ¿no? Y a pesar de que él hacía todo el esfuerzo posible, que no tenía por qué haberlo hecho, porque ese undercut fue provocado por su propio equipo. Entonces ahí es donde se vino el lío, ¿no? La liaron, pero feo en McLaren. Es un novelón el que literal protagonizaron hoy. Y eso se ve empañada la victoria o el 1-2 que hace McLaren por estas malas decisiones que toma el equipo. Reitero, la victoria de Oscar Piastri muy merecida, pero se ve un poco ensombrecida por este tipo de decisiones que toman desde el pit lane, que estuvieron a punto de ocasionar
una ruptura aún mayor de la que creo que ahorita ya hay entre ambos pilotos. Y si en ambos pilotos había una buena relación, porque hay que recordar que Lando Norris es un piloto que suele ser muy carismático, que suele ser un buen compañero de equipo, que siempre está sonriendo, que es muy alegre, que no causa problemas más allá de los incidentes de carrera. Oscar Piastri quizás sea un piloto un poco más serio, pero la relación entre ambos es buena. Entonces yo me imagino a una tensión, no similar, claro está, pero esto me lleva a pensar a esa tensión en los principios de los años 90, finales de los 80, entre Alain Prost, el francés, y la leyenda Ayrton Senna, el brasileño, cuando ambos coincidieron también en McLaren. Y ahí sí hubo un distanciamiento que llevó incluso a una enemistad, que llevó a varios incidentes en pista, que llevó a dimes y diretes de un piloto contra otro piloto y que llevó finalmente a que tuvieran que salir uno de ellos de la estructura de McLaren porque literal no se soportaban. O como lo que está pasando en Alpine, donde ninguno de los dos pilotos franceses, por cierto, Pierre Gasly y Esteban Ocon, ni siquiera se dirigen la palabra. O en Haas, donde Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg tampoco se dirigen la palabra. O sea, no se caen, no se llevan, ¿no? Y este tipo de incidentes, pues lo que hace es que ensombrece mucho la atmósfera de un equipo, sobre todo cuando el equipo está haciendo las cosas bien. Es decir, no había necesidad de que McLaren hiciera el quilombo que se mandó el día de hoy y que no fue ni siquiera en pista, fue provocado desde una mala estrategia en los pits, porque supuestamente creyeron que si no hacían eso, si no metían a Lando Norris a los pits, Lewis Hamilton les iba a ganar la segunda posición. Y eso no pasó, no se veía ni cómo tendría que haber pasado y finalmente no pasó. Y entonces pues ensombrece mucho la victoria del australiano, que es la primera victoria que tiene en la Fórmula 1 en la máxima categoría a sus 23 años. Bien pudo haber ganado el Gran Premio de Australia pasado, pero también por un error de propio McLaren no lo hicieron. Y la verdad es que McLaren tiene que aprender a lidiar con sus propios errores, porque tienen el coche. O sea, ya quedó más que demostrado hoy por hoy que el mejor coche de la parrilla, los mejores dos coches de la parrilla son los McLaren. Ya quedó demostrado que Red Bull, digamos que llegó a su tope, más allá de que quizá en el parón veraniego hagan mejoras que puedan volverlos a poner en lo alto donde estaban. Pero bueno, o sea, si esas cosas son las que pasan cuando se toman malas decisiones, repito, desde el pit lane, híjole, eso puede afectar mucho los resultados, ¿no? Los resultados que buscan, sobre todo, imagínense, si están en la competencia por ser los campeones de constructores, quizá de pilotos no, pero un campeonato de constructores de McLaren, imagínense, después de tantos años, después de una sequía, porque hay que recordar que McLaren es uno de los 4 grandes dentro de la Fórmula 1, junto con Ferrari, junto con Mercedes, junto con Williams. Entonces McLaren es un equipo histórico que, pues, si se sigue poniendo el pie a sí mismo, si se sigue liando a sí mismo por decisiones tan absurdas que toman en los pits, pues pueden llevar todo al garete, ¿no? Y una gran temporada que están teniendo hoy, que podría ser mejor, pues estaría yendo al caño, ¿no? Y qué decir rápidamente de Max Verstappen, el incidente que tuvo con Lewis Hamilton, porque ahora no le salió nada, absolutamente nada a Red Bull, y vimos a un Max Verstappen que estaba encolerizado, que estaba incluso insultando a sus ingenieros. Cuando él pierde el control, cuando él pierde donde está él acostumbrado a estar, que es en los primeros lugares, entonces como que se transforma en un Max Verstappen que es muy agresivo con su propio equipo, con sus ingenieros, con sus compañeros, digamos, de profesión, es decir, con otros pilotos, ¿no?
y es que cómo se le fue a Lewis Hamilton, se le fue con todo y terminó yéndose volando algunos metros su monoplaza. Afortunadamente es un incidente de carrera que no pasó a mayores, ni siquiera los coches tuvieron que ser retirados, ambos terminaron la carrera. Lewis Hamilton en tercer lugar y Max Verstappen se tuvo que conformar con un quinto lugar y seguramente está más que encolerizado en este momento porque no es la posición en la que a él o él está acostumbrado a estar, ¿no? Y del mexicano, ¿qué decir? De Sergio Pérez, pues la verdad es que largó desde una posición muy comprometida y terminó en séptimo lugar. Entonces, una excelente carrera para el mexicano. No se pudo hacer más, pero la verdad es que recuperar muchos lugares, terminar en séptimo lugar después de salir casi al último en la parrilla, pues habla bien del mexicano y pues sobre todo de un mal fin de semana que tuvo cuando incluso tuvo incidente en su vehículo que incluso hasta lo destrozó todo en la quali. Y pues bueno, así con el Gran Premio de Hungría, se viene Spa-Francorchamps, se viene el Gran Premio de Bélgica, un gran premio que a muchos nos encanta, que muchos consideramos, yo en mi caso lo puedo decir así, la pista más bonita de la Fórmula 1, no tanto visualmente, sino más bien por el tema de las altas velocidades que se alcanzan ahí, porque tiene la chicana más emblemática del automovilismo, que es Eau Rouge, porque es un circuito en el que se pueden ver muchos rebases, porque las zonas de DRS dan para eso, para altas velocidades, y bueno, eso es lo bueno. La próxima semana, el Gran Premio de Bélgica. Lo malo es que después de eso ya no hay Fórmula 1, por lo menos durante gran parte del mes de agosto, porque es el parón veraniego, el clásico parón veraniego, en donde, bueno, tendremos noticias sí de la Fórmula 1, pero no en pista, porque no habrá actividad, y ya sería la mitad de la temporada para, pasando agosto, retomar ya la segunda parte de la temporada y final de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Así que esto es Templos de la Velocidad. Gracias por ver el video. Si te gustó, pues manita arriba, y si lo puedes compartir, estaría muy padre para que hagamos más comunidad de este deporte tan apasionante como lo es el Gran Circo, la Fórmula 1. Así que me despido por lo pronto. Nos estamos viendo o escuchando. Hasta la próxima. Hasta pronto.